Benvinguts i benvingudes un altre cop a Radioactiva, el magazín radiofònic del Pere Boyle. Aquest curs comencem una nova temporada a Radioactiva, la nostra tercera temporada. Jo sóc Carlos i m'acompanya Zenau. Hola Carlos, quin plaer començar aquesta nova temporada. Aquest curs tenim moltíssimes coses plantejades. Uf, que nerviós estic. Comencem la tercera temporada de Radioactiva i això significa que portem ja 3 anys fent ràdio. Sí, i renovem el projecte amb moltíssima il·lusió. Nous col·laboradors, més entrevistes i seccions noves que de segur que vos agraden moltíssim. Agraïm a totes aquelles persones que ens han estat acompanyant i donem la benvinguda als nous. I vos preguntareu, quins programes seguiran així? Alguns són el concurs de microrelats, el flash informatiu i més. A més, tenim un event molt especial en febrer, veritat, Carlos? Sí, tenim un event preparat per al febrer del pròxim any a l'Auditori Germanies, en col·laboració amb Ràdio Manises. Va ser una marató radiofònica on vindran gent de tota València, un event que no podreu perdre-vos. Perfecte, més endavant vos donarem més informació. Comencem? Sí, comencem amb Pensant en veu alta. Ens acompanyen Paula Pedrajas, Carla Mateu i Rafa Vilar, alumnes de segon de batxillerat. Reflexionen sobre el moviment Fridays for Future, la lluita contra el canvi climàtic i el nostre paper en la complicada tasca de salvar el planeta. Espera, Carlos. Ens oblidem d'una cosa molt important, no? Estimats oients, al llarg del programa anirem ficant àudios de xiquets reclamant a l'Hospital de Manises sobre un tema que afecta a la població jove i que desvelarem al final del programa. Ara sí, donem pas a Pensant en veu alta. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of climate justice now. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. Benvinguts, xics! Hola, benvinguts! Hem inclòs en la sintonia talls de veu de Greta Thunberg, una xiqueta que ha aconseguit moure a tot el planeta per un objectiu: preservar el medi ambient i exigir canvis als governs i empreses. Sí, una autèntica heroïna. Té 16 anys i és ja una reconeguda activista. Ara ens conten més Carla, Paula i Rafa, alumnes de segon de batxillerat. Endavant, xics! My name is Greta Thunberg. Todas y todos ya somos conscientes a estas alturas del gran problema que se nos viene encima, el fin del mundo. A ver, no os puede alterar a nadie, pero esto podría ser verdad de aquí a unos años, y el detonante es el cambio climático. Sí, habéis oído bien. El cambio climático puede acabar con la vida en este planeta. Pero hay un día a la semana que nos da esperanza, el viernes. Sí, ese día se ha convertido en una fecha señalada cada semana para las huelgas climáticas. Todo comenzó con Greta Thunberg. En agosto de 2018, la joven sueca se hizo viral tras acudir cada viernes a las puertas del Parlamento sueco a protestar contra el cambio climático. Las imágenes de la niña sola, sentada en el suelo, y su cartel corrieron como la pólvora, y se convirtió en un icono de la lucha climática. Y es que hay razones de sobra para asistir a la huelga Fridays for Future. Greta, de 16 años, ha demostrado al mundo entero que la juventud no está reñida con la responsabilidad, con la conciencia, con las ganas de cambiar las cosas. Ella nos deja alguna frase para la reflexión, como la siguiente: los políticos dicen que es demasiado caro salvar el mundo mientras se gastan trillones en subsidios a la industria de los combustibles fósiles. ¿Qué os parece? No hay dinero para ser ecológicos, pero sí para seguir contaminando. Y mientras, las cosas empeoran. Danos algunos datos, Rafa. Sí, Carla. El cambio climático es una alteración provocada en gran medida por la mano del hombre. Ha surgido como consecuencia del efecto invernadero y ha provocado el calentamiento global, es decir, un aumento de la temperatura media de la Tierra. Organismos especializados han dado a conocer datos que lo corroboran, pues se ha demostrado que la temperatura del planeta ha aumentado 1,1 grados centígrados en los últimos años. Las sequías son cada vez más constantes y se producen más fenómenos meteorológicos extremos. Véanse los huracanes y las lluvias torrenciales, que cada vez son más habituales. Por su parte, el deshielo de los casquetes polares provocará una subida del nivel del mar. Las variables climáticas llevan observándose desde el siglo XIX,
Con los datos obtenidos se ha podido construir registros paleoclimáticos de siglos e incluso milenios anteriores. El conjunto de datos muestra que el cambio climático es un hecho real y está siendo afectado por la actividad humana. En los últimos decenios, el incremento de temperatura ha provocado la pérdida de masa de los mantos de hielos principales del planeta, de Groenlandia y la Antártida, provocando que un gran número de especies árticas se encuentren en peligro de extinción, como el oso polar, el zorro ártico, la ballena beluga o la morsa del Pacífico. Pero esto no se queda solo aquí. En el libro La sexta extinción, de la periodista y premio Pulitzer Elizabeth Kolbert, se resume bastante bien la situación de la biodiversidad en el planeta. Se estima que 1/3 de los corales, de los moluscos de agua dulce, de los tiburones y rayas, 1/4 de todos los mamíferos, 1/5 de todos los reptiles y 1/6 de todas las aves se dirigen a su desaparición, clara consecuencia del incremento de temperatura global. Y estas son tan solo unas consecuencias que implica el cambio climático. La verdad, chicas, no pinta nada bien. Así es, Rafa. Dicen los expertos que en un periodo de 11 años este asunto se volverá irreversible y nos encontraremos condenados. Pero la pregunta es, ¿a qué estamos esperando? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Reciclar? ¿Consumir menos energía? ¿Reducir el uso del agua caliente? ¿Tener en cuenta la utilización excesiva de los electrodomésticos? ¿Evitar en la mayor medida posible la emisión de gases cogiendo menos el coche? En definitiva, cambiar nuestro estilo de vida. Pasar de una vida consumista a una vida más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Eso tendría un efecto enormemente favorable si todos y cada uno de nosotros hiciéramos el esfuerzo. Pero, ¿seremos capaces de dejar de un lado la pereza y ponernos manos a la obra con nuestro futuro? Paula, ¿tú qué crees? A ver, chicos, no quiero ser pesimista, pero en todo esto, ¿hay verdadera preocupación o es postureo? Como es bien sabido, si los jóvenes no protestamos y nos reivindicamos para frenar el cambio climático, estaremos permitiendo que el planeta se destroce. Si seguimos con la misma actitud de no hacer nada, nuestra esperanza de vida disminuirá. Muchos adolescentes han dado a entender que están de acuerdo con la causa, pero ¿de verdad lo están o lo único que quieren es perderse clase y pretender ser algo que en realidad no son? Obviamente, ellos dicen que quieren un planeta mejor para vivir y para las generaciones futuras, pero es de tener una actitud muy hipócrita el querer algo pero no hacer nada para conseguirlo. Si todos los adolescentes que dicen que están dispuestos a ayudar al planeta a mejorar lo hicieran en su día a día, estoy segurísima que el cambio climático mejoraría. Sin embargo, siendo realistas y echando un vistazo a la sociedad, es obvio que es solo apariencia lo que hay y no preocupación, por lo menos por parte de muchos. Esta huelga tiene un carácter moral. Tenemos que cuidar lo que nos ha sido dado por nuestro bien y por el de nuestros futuros descendientes. Una actitud mejor supone un futuro mejor y un mundo mejor. Vaja, la veritat és que diu coses verdaderament preocupants i a la mateixa vegada certes. Vos agraïm de veritat la vostra col·laboració i esperem que el món decidisca canviar per a bé. Aleshores, xiques, com ha sigut la vostra primera experiència de ràdio? Paula? He estat un poc nerviosa, però bé. Carla? Jo ja havia participat alguna volta, però molt bé, sempre encantada de vindre. I per últim, Rafa? Per a ser la primera volta ha estat molt bé. Sí, pues moltes gràcies. Res més a dir? Ara continuem amb el nostre flash informatiu, però abans escoltarem Torn, de Eva Max. Segons l'artista, Torn explora la lluita entre l'amor i l'odi, dues de les emocions més fortes que sentim en una relació. You